Saludo cordial, bienvenidos al objeto virtual de aprendizaje, estrategias de lectura y escritura. En esta parte vamos a hablar acerca de los niveles de lectura. Para ello conoceremos entonces qué es, en términos generales, la lectura, un proceso cognoscitivo muy complejo que involucra el conocimiento de la lengua, la cultura y el mundo. Como proceso cognoscitivo debemos entender que es un proceso que nos permite adquirir conocimientos a partir de la lectura. Quizás es una de las formas más antiguas y de las formas más comunes en que una persona adquiere conocimientos, pero es un proceso complejo porque se requiere tener conocimiento de la lengua. Si no se conoce la lengua, el idioma en el que está escrito el discurso, pues difícilmente podremos adentrarnos en él. También conocer la cultura para conocer todo ese mundo de relaciones y también es necesario conocer el mundo para poder entender muchos de los significados que se proponen en una lectura. El uso de la lengua en este caso implica el manejo de los conceptos que pueden o no estar a la altura del conocimiento del lector. Hay términos que en la medida en que el lector no los distingue, no identifica su significado, pueden dificultarle en este caso la comprensión del texto. También la lectura involucra la competencia lingüística. En este caso estamos hablando de aspectos sintácticos, aspectos semánticos y aspectos pragmáticos. Los sintácticos tienen que ver entonces con el orden en que se deben disponer las palabras en la oración y en el párrafo. Los semánticos tienen que ver con el significado de las palabras y los pragmáticos, las relaciones que tienen esas palabras, esas expresiones con la realidad, con el mundo real. También habrá que decir que difícilmente puede concebirse una actividad académica de aprendizaje en la cual no haya que valerse de la lectura. En todas las disciplinas, en todos los campos de estudio, es necesario utilizar la lectura como una forma entonces de adentrarse en las temáticas y en los contenidos para la adquisición de esos conocimientos propios del campo de estudio o de la disciplina. Vamos a ver entonces cuáles son los tipos de lectura según el nivel de lectura, según el nivel textual en este caso. Nos encontramos entonces con un nivel sintáctico al que le corresponde la lectura literal, el nivel semántico al cual le corresponde la lectura inferencial y el nivel pragmático al cual le corresponde la lectura crítica. Vamos a ver cada uno de estos niveles y tipos de lectura. Empecemos con la lectura literal. Vamos a observar en primer lugar en qué consiste. La lectura literal es aquella que busca comprender el significado textual, literal del texto. En esa lectura, el sujeto busca decodificar el significado explícito, es decir, encontrar lo que de forma directa, abierta y explícita está queriendo decir el autor. Esta lectura implica realizar una apreciación adecuada al contexto, es decir, no se puede realizar una lectura literal sin tener una consideración también del contexto. Vamos a ver un modelo de aplicación y les sugerimos entonces tomar para este ejercicio una lectura de Arjun Appadurai. Acá está la referencia bibliográfica de donde se ha tomado este fragmento. Leamos. Si es a través de la imaginación que hoy el capitalismo disciplina y controla a los ciudadanos contemporáneos, sobre todo a través de los medios de comunicación, es también la imaginación la facultad a través de la cual emergen nuevos patrones colectivos de disenso, de desafección y de cuestionamiento de los patrones impuestos a la vida cotidiana, a través de la cual vemos emerger formas sociales nuevas, no predatorias como las del capital, formas constructoras de nuevas convivencias humanas. Si nosotros vamos a aplicar una lectura literal a este fragmento, pues ubicaremos cuál es la idea central. Lo que quiere decir el autor es que el capitalismo ha utilizado la imaginación para poder disciplinar y controlar a los ciudadanos. Entonces lo que él plantea es que si esa imaginación ha permitido que el capitalismo logre estos objetivos y estos efectos, entonces es también a través de la imaginación que nuevas formas sociales pueden construir nuevas formas de convivencia humana que no sean tan destructivas, que no sean tan predatorias, que no sean tan consumistas como en este caso es el capitalismo. Entonces, en la lectura literal lo que buscamos es entender la idea principal explícita, lo que de forma directa y abierta nos está diciendo un autor. En este caso, repito, lo que nos está diciendo el autor es que el capitalismo
es una forma que está controlando y disciplinando a los sujetos por los mecanismos imaginativos, creativos que utiliza, entre ellos los medios de comunicación. Repito, él plantea, entonces, si el capitalismo ha logrado eso con imaginación, las nuevas formas sociales también pueden aplicarle imaginación a nuevas formas de construir la convivencia entre las personas. Es lo que dice de forma abierta, de forma directa este autor. Ahora, si nosotros nos vamos a aplicar una lectura inferencial, entendamos primero a qué se refiere la lectura inferencial. Es aquella en la cual se hacen inferencias, es decir, interpretaciones. En este tipo de lectura se decodifica el significado implícito, se interpreta la coherencia global del texto para hallar el significado relevante y de esa forma explorar los propósitos del autor. Aquí nos encontramos entonces con varias características. Una, que es una lectura interpretativa. Es una lectura en la que se busca decodificar lo implícito, lo que no está dicho de forma tan directa, como lo veíamos en la lectura literal, no se dice de forma tan directa, pero está ahí. El autor también tiene un propósito de que el lector identifique esas ideas a pesar de que no estén expresadas de forma literal, de forma textual. Entonces, por un lado, interpretar, por otro lado, el significado implícito y lo otro, los propósitos del autor. Si continuamos entonces con nuestro modelo de aplicación, nos vamos a encontrar con que si leemos nuevamente este texto, esta es la interpretación que podemos dar. Vamos a leer qué podemos interpretar a partir de haber leído el texto de Arjun Appadurai. El autor es un antropólogo hindú que en sus obras propone una perspectiva esperanzadora de la modernidad y de la globalización. Miremos esta primera parte. Para poder entender los propósitos del autor tenemos que ubicarlo en un contexto amplio. ¿Quién es? ¿De dónde proviene? ¿Desde dónde está hablando? En este caso estamos diciendo que es un antropólogo hindú y que él propone una perspectiva esperanzadora de la modernidad, a diferencia de otros autores que ven la modernidad como una época destructora, que la ven desde una perspectiva negativa, que la ven no como algo tan bueno para la sociedad. En este caso, Arjun Appadurai tiene una perspectiva esperanzadora, un poco más positiva de la modernidad y de la globalización. Eso nos ayuda a entender entonces también en parte su pensamiento, su ideología, su corriente de pensamiento. Entonces, el autor busca resaltar el papel del sujeto social y de sus prácticas creativas como formas alternativas, surgidas de ese otro distinto al sistema hegemónico de enfrentar el capitalismo. Miremos que él de forma abierta no plantea esto, pero sí en los implícitos se puede interpretar, entendiendo el capitalismo como la forma hegemónica, como el sistema hegemónico. Entonces, si él está diciendo que desde la base social, desde el sujeto social, se pueden buscar también formas creativas, en este caso está haciendo alusión a formas alternativas a lo hegemónico, a lo que nos propone el sistema dominante, en este caso que es el capitalismo. Entonces, es una interpretación que podemos realizar. Esa imaginación colectiva está posibilitando que la base social asuma un papel activo en la construcción de la convivencia con novedosas estrategias por fuera de las formas que impone el capitalismo, puesto que estas últimas lo que han hecho es disciplinar, encaminar a las personas al consumismo voraz. Tampoco lo dice de forma literal el autor, pero es una interpretación que podemos hacer, una inferencia a partir de la lectura del texto. ¿Por qué? Porque él está diciendo, desde abajo deben emerger unas nuevas formas, unas formas alternativas. ¿Cuáles son esas formas alternativas? De la base social, que también tengan un papel activo en la construcción de la convivencia, pero con nuevas estrategias, que no sean las mismas estrategias impuestas por el sistema hegemónico, en este caso por el capitalismo, porque esas formas lo que han hecho es disciplinar y controlar para llevar al sujeto a un consumismo, a que pasemos de un sistema, digámoslo, que no primaba tanto el consumo a otro que ya está basado prácticamente en el consumismo, que es el capitalismo. Entonces acá nos encontramos un modelo de lectura inferencial del texto que les presentábamos de Arjun Appadurai. Pero este es el segundo nivel. Falta el tercer nivel, que en este caso es la lectura crítica. Veamos de qué se trata cuando hablamos de lectura crítica. Es leer detrás de las líneas. Entonces podemos hacer esta secuencia. La lectura literal es leer las líneas, el significado explícito. La lectura inferencial es leer entre las líneas, lo que no está dicho pero se puede interpretar.
Y la lectura crítica en este caso es leer detrás de las líneas. Es una evaluación crítica del texto. Es comprender qué pretende conseguir el autor. Es saber por qué lo escribió, con qué otros discursos se relaciona este texto. Articular también una opinión personal frente a las ideas, es decir, yo mismo como lector también empezar a emitir juicios, valoraciones con respecto a las ideas que están allí expresadas. Por lo tanto, este tipo de lectura exige una mayor información externa al texto. ¿Qué significa esto? Pues que tengo que leer a otros autores, tengo que leer otros textos del mismo autor o de otros autores para poder ubicar un campo inter y extratextual. Es decir, con qué otros textos se relaciona el que hemos leído y con qué otros textos por fuera de el pensamiento del autor también podemos comparar y contrastar este pensamiento. Vamos a ver entonces nuestro modelo de aplicación igualmente a partir del texto de Arjun Appadurai. Este texto que estamos escrito acá sería el resultado de esa lectura crítica. Miremos qué es lo que dice. Appadurai propone una mirada desde el contexto de la globalización, un contexto muy diferente al que se vivía en el Estado-Nación. Mira que esto no lo dice él de forma abierta. Él en ningún momento habla del Estado-Nación o del estado de bienestar, no habla de otros modelos de desarrollo. Él habla específicamente de la globalización. Pero ahí es donde nosotros tenemos que abrir el contexto. ¿Qué es el capitalismo en contraste con otros modelos? En este caso, el modelo del Estado-Nación era un modelo muy diferente al que se está viviendo hoy, donde lo que predomina en este caso es el mercado. El mercado está por encima de la nación o del Estado. Pero también en este contexto analiza diferentes temporalidades, es decir, ritmos muy diferentes en los que se mueven los sujetos individuales y colectivos. Tampoco lo dice de forma abierta y explícita, es algo que estamos interpretando y que adicionalmente lo estamos proponiendo en un contexto más amplio. Uno es el tiempo que establece el capitalismo y otro es el tiempo que se vivía en otros momentos o que viven otras culturas a pesar de estar en el tiempo contemporáneo. En ese sentido, y aquí entonces vamos a proponer a otro autor que hace una interpretación que va en la misma línea. En ese sentido, como lo propone Jesús Martín Barbero, la globalización no es ni un paradigma ni un proceso. Es una multiplicidad de procesos que se cruzan y se articulan entre sí, pero que no caminan en la misma dirección. Miren que ahí es donde estamos vinculando otros autores y otros textos que nos ayudan a ampliar la crítica y la comprensión del texto que hemos leído. Y en esta comprensión es que Appadurai propone nuevos procesos de imaginación colectiva desde abajo, cuando hablamos desde la base social, entendidas, aquí ya decimos una palabra que utiliza directamente Appadurai, desde nuevas formas sociales emergentes. Entonces lo que hemos hecho acá es una lectura crítica, hemos ido atrás del texto, hemos ido al contexto más amplio, hemos consultado a otros autores, hemos propuesto también posturas individuales para establecer una crítica al texto que hemos leído. En ese sentido, entonces, entendamos que la crítica del texto implica valorar o juzgar lo que hemos leído. También entender que esa valoración se puede realizar solo después de haber concluido y comprendido el texto, es decir, de haber aplicado una lectura literal y haber aplicado una lectura inferencial. Por lo tanto, la crítica del texto es la última etapa de la lectura eficiente. Algunos aspectos que se pueden evaluar allí son presentar datos complementarios sobre el tema aportados por otros autores y textos, lo vimos en la lectura crítica con la postura de Jesús Martín Barbero, valorar la originalidad, la aplicabilidad, la actualidad, la exactitud y la documentación del tema, es decir, todo el contexto que tiene que ver con el texto que hemos leído. Elaborar comentarios con relación al contenido implícito del texto, es decir, a partir de las inferencias, no quedarnos solamente en la lectura literal. Recuerden que la lectura crítica convoca a las demás anteriores. Para hacer una lectura crítica tuvimos que haber hecho una lectura literal y una lectura inferencial y avanzar a la crítica del texto. También preguntarnos qué planteamientos sociales o individuales se desprenden del texto leído, es decir, vincularlo con la realidad, porque estamos ubicados en el nivel pragmático, es decir, en el que estamos vinculando esas ideas, esas nociones con la realidad, con lo que vemos realmente en nuestro contexto más cercano, en nuestro entorno. Y por último, ¿qué ideas nuevas le aportó el texto?
qué ideas comparte o cuáles chocan con su manera de ver el mundo, ¿cierto? Porque no solamente uno pues tiene que validar el texto y decir que está de acuerdo. En la crítica uno pueda no estar de acuerdo con algunos de los aspectos, y entonces en esa lectura crítica, como una forma también de desarrollar el pensamiento crítico, empieza a esbozar aquellos aspectos en los que no está de acuerdo, las ideas que no comparte. Esto es entonces la lectura crítica. Por lo tanto, la invitación es a que el estudiante y el lector eficiente deba desarrollar mediante la práctica constante las competencias para conseguir la comprensión. Una de ellas es identificar estos niveles de lectura y también ser capaz de asumir una postura crítica frente al texto, lo que le preparará en este caso para la construcción de sus propios discursos. Debemos entender la lectura como la posibilidad de acceder a nuevas ideas, a nuevos conocimientos, a posturas de otros autores que en un momento dado también me van a posibilitar ya mi proceso de escritura como tal, en el cual yo ya soy autónomo, pero a partir de un pensamiento crítico